Capítulo 65. Buen chico. Isao y Amane pasaron su tiempo como recién casados. 2 semanas pueden parecer largas, pero el tiempo pasaba muy rápido cuando las pasaban juntos. Como era de esperarse, cuando hubo un comienzo, hubo un final, y después de 2 semanas de amarse, un grupo de 3 llegó a la estación de Tokio. Ese bastardo. Lo apuñalaré cuando lo encuentre. No puedes hacer eso. ¿Qué me pasará si haces eso? Pero Nee-sama. La niña miró el vientre de su hermana mayor con una mirada impotente, expectante y amorosa, y luego una vez más enfurecida por el acto de ese bastardo. El grupo de 3 estaba formado por 3 hembras que parecían un grupo de hermanas. La mayor parecía emocionada, la hermana mediana parecía enojada y la menor estaba callada. Sí, eran Kanae Kocho y Shinobu Kocho. En cuanto a la última, ella era Kanao Tsuyuri, la más joven de ellas y la hermana menor adoptiva de Kanae y Shinobu. Esta vez vinieron a Tokio gracias a la carta de Isao. Habían pasado tantos días desde que Isao terminó con Amane, pero cuando todos pensaron que Isao les daría una carta o algo así, él nunca les dio nada. Era como si Isao y Amane hubieran desaparecido juntos. Naturalmente, esto también provocó pánico en el Demon Slayer Corps desde que la esposa de su líder desapareció. Sin embargo, ya fuera Kagaya o Kanae, todos estaban tranquilos. Si bien muchos preguntaron por qué podían estar tan tranquilos, los dos dijeron que eran sus instintos y creencias de que todo estaría bien. Además, después de una semana, ocurrió un cambio en Kanae, y este cambio hizo que Kagaya se calmara aún más. Por otro lado, cuando todos se enteraron del cambio en Kanae, todos maldijeron a Isao, pensando que este tipo era un bastardo. Sin embargo, debido a este cambio, Kanae, que era Asira, decidió retirarse de su puesto y concentrarse en ser doctora en Butterfly Manor. Aún así, nadie dijo nada y todos la apoyaron al hacerlo ya que sería la primera vez que algo así sucediera. Todos tuvieron cuidado y le dijeron a Kanae que dejara de estar en Demon Slayer, considerando lo peligroso que era este trabajo. Sin embargo, a Kanae le resultó imposible detener su trabajo y todo aún estaba en las primeras etapas. Aún así, con su situación actual, ya no peleó más. Si bien todos suspiraron aliviados por la decisión de Kanae, no había duda de que estaban enojados, no con Kanae sino con el bastardo que había dejado a Kanae. Durante esas 2 semanas, aunque Kagaya dijo que estaba bien, había estado usando sus cuervos para buscar a Isao y Amane. Incluso utilizó sus conexiones, pero lamentablemente no se encontró nada. El resto del Demon Slayer Corps también intentó buscarlos, pero este país era enorme. Tokio era la ciudad más grande de este país, y lo era aún más. No había pistas y nadie pudo encontrarlas. Sin embargo, francamente, aunque su esposa era importante, su deber como líder del Demon Slayer Corps era más importante, especialmente teniendo en cuenta los fuertes y agresivos ataques de los demonios. Después de que Isao mató a Doma, la actividad de los demonios se volvió más agresiva y muchas personas murieron. Los miembros del Demon Slayer Corps lo eran aún más ya que muchos habían perdido la vida debido al demonio. Con todo eso, Kagaya no tuvo tiempo para preocuparse por su esposa. En cambio, quería que Isao se uniera al Demon Slayer Corps para que Isao pudiera borrar todos los demonios de este mundo. Sí, lo más importante para Kagaya no era su esposa ni su familia. En cambio, era su deber como líder del Demon Slayer Corps. Entonces, Kagaya tuvo que usar todo para lograr que Isao se uniera a su organización. Afortunadamente, llegaron buenas noticias de Kanae. Mientras los demás estaban enojados y se sentían complejos por la causa de este cambio en Kanae, Kagaya estaba feliz. Como era de esperar, 2 semanas después de la desaparición de Isao, llegó su carta por primera vez, diciéndole a Kanae que se reuniera con él, junto con boletos, una hora y un lugar donde se encontrarían. Kanae no dudó y se fue directamente junto con Shinobu y Kanao. Mientras que otros querían seguir adelante, Kagaya los detuvo porque temía enfadarse aún más con Isao. Después de todo, su situación era crítica, especialmente cuando era uno de los Asira. Perdió la vida durante la batalla con el demonio de rango superior. El demonio de rango superior era más fuerte de lo que nadie pensaba, y uno de los más fuertes murió en la batalla. Este hecho los sorprendió a todos y también rompió sus sentidos y el estúpido orgullo que pensaban que existía dentro de ellos. Todos eran débiles y sus oponentes eran fuertes.
Si no hacían nada y simplemente se mantenían arrogantes con sus poderes, morirían en la próxima batalla. Por otro lado, los demonios nunca dejaron de atacar. Atacaron a todos y apuntaron aún más al Demon Slayer Corps. Entonces, el viaje de Kanae, Shinobu y Kanao fue algo crítico para el futuro del Demon Slayer Corps. Kanae. Isao no sabía lo que le estaba pasando al Demon Slayer Corps, ni le prestó atención a esta organización. En su mente, todo lo que había estado pensando era en sus 2 semanas de esposa con su joven esposa de 25 años, Amane Ubuyashiki, pero esa vida ya había terminado, y sabía que tenía que ponerse serio de ahora en adelante, especialmente cuando vio Kanae. Isao. Al escuchar su voz, a Kanae no le importó nada más y saltó directamente hacia Isao, abrazándolo fuertemente y nunca soltándolo. Shinobu y Kanao no dijeron nada, pero sus miradas hacia Isao cambiaron muchas veces. Dejando a un lado a Kanao, ya que apenas expresaba sus propias opiniones y se guardaba todo para ella misma, Shinobu miró a su futuro cuñado y se sintió confundida. A diferencia de antes, su apariencia había cambiado a un traje occidental, dándole la imagen de un joven noble exitoso. Incluso si se quedó allí y no hizo nada, todos los ojos se sintieron atraídos hacia él. Si bien Shinobu tuvo que admitirlo, su hermana mayor tuvo suerte de conocer a Isao, pero cuando pensó en lo que este bastardo le hizo a su hermana mayor, apretó los dientes y se acercó a él con pasos ruidosos. Kanao, vamos. Kanao asintió y siguió a Shinobu en silencio. Aún así, Isao no les prestó atención y miró a Kanae con una mirada amorosa. Te extraño. Yo también. Kanae sintió que se le humedecían los ojos por las lágrimas cuando escuchó sus palabras. Mientras intentaba mantener la calma y creer en él, estaba preocupada por Isao y se preguntaba si él solo había soportado todo. Después de todo, la vida de la gente no era fácil y, para trabajar para su familia, él podría soportar algo que ella no podía imaginar. Sin embargo, ahora ella está a su lado y podría ser su apoyo cuando más necesite a alguien. Al ver lo linda que era Kanae, Isao la besó directamente, provocando que ella se sonrojara, pero ella no lo soltó. Shinobu y Kanao, que estaban a punto de acercarse a ellos, quedaron atónitos. No esperaban que Isao y Kanae se besaran en público. Afortunadamente, Isao y Kanae no se besaron por mucho tiempo y pronto separaron sus labios. Vamos. Vamos. Isao pensó que ya era hora de que regresaran a su casa. Kanae asintió y estuvo de acuerdo. Aún así, Isao miró a Shinobu y Kanao, 2 de sus cuñadas pequeñas. Ha pasado un tiempo, Shinobu, Kanao. Les dio unas palmaditas en la cabeza suavemente, provocando 2 reacciones diferentes. Mientras Kanao se portaba bien y le permitía acariciarle la cabeza, Shinobu apartó su mano de un manotazo. No me toques, bestia. Isao se quedó sin palabras, luego ignoró a Shinobu y luego sacó unas gotas de Sakuma. Un famoso caramelo duro de Japón, aromatizado con jugo de frutas, envasado en una tapa de lata. Es para ti, Kanao. Tómalo. Solo acéptalo, Kanao. Kanae sonrió y se sintió feliz por el cuidado de Isao hacia su hermana pequeña. Kanao asintió obedientemente. Shinobu. Mete tu equipaje en el coche. ¿Auto? Es por allá. Isao señaló su coche, lo que dejó a los 3 atónitos. Si bien hubo algunas dudas, lo siguieron obedientemente, luego entraron en su auto y los llevaron a su casa. ¿Esto es tuyo? Shinobu preguntó dudoso cuando entraron. Sí. Isao asintió. Hablemos más tarde. Tú también tienes algo de qué hablar conmigo, ¿verdad? Es más cómodo cuando llegamos más tarde a nuestra casa. Bueno. Ellos asintieron, temerosos de distraerlo cuando Isao conducía un coche. Aún así, aunque Isao conducía un coche antiguo, el viaje fue tranquilo y llegaron a su casa. Entonces, ¿esta es tu casa? Kanae miró la casa de Isao con asombro, curiosidad y asombro, ya que era encantadora. Es nuestra casa. Isao acarició suavemente la cabeza de Kanae, provocando que ella se sonrojara tímidamente. Shinobu. Shinobu quería decir algo, pero no pudo. Francamente, quería expresar cierta insatisfacción con Isao, pero no pudo, especialmente cuando vio la condición de Isao.
No solo era guapo, fuerte, poderoso y también rico. En el mundo moderno, Isao sería como un joven y apuesto director ejecutivo en un drama coreano. Cuando Shinobu lo vio parado al lado del auto, usando un traje occidental por primera vez, estaría mintiendo si su corazón no hubiera dado un vuelco. Sin embargo, cuando Shinobu pensó en lo que Isao le hizo a su hermana mayor, sin importar que, este tipo era un bastardo. En el futuro volveré a conseguir uno más grande, dijo Isao. Este tamaño es lo suficientemente bueno. No es necesario que compres más casas. Kanae dijo apresuradamente. Está bien. Será una buena inversión en el futuro. Bueno, si tú lo dices. Kanae no sabía mucho sobre economía y solo podía confiar en él. Entremos primero. Bueno. Mientras cargaban su equipaje, entraron a su casa y Amane los saludó. Bienvenido de nuevo. Como una buena esposa, Amane les dio la bienvenida a todos. Regresé. Isao asintió, pero Kanae, Shinobu y Kanao se preguntaron por qué Amane era como la señora de la casa. Sin embargo, Amane era la esposa de Kagaya, por lo que era imposible que sucediera algo entre Isao y Amane. Aún así, después de que entraron a la casa, Shinobu ya no pudo controlar sus emociones. Nee-san, deberías decírselo ahora. Shinobu. Kanae vaciló. Aunque estaba entusiasmada con su cambio, estaba preocupada por la reacción de Isao ya que este cambio no fue algo que sucedió porque ellos desearan. Más bien, todo fue un accidente. ¿Qué ocurre? Preguntó Isao con curiosidad. Aún así, Shinobu ignoró a Kanae y dijo directamente. Nee-san está embarazada. ... En ese momento, todo quedó en silencio. Capítulo 66. El día pacífico de Isao. Embarazada, embarazada, embarazada. Isao quedó estupefacto y esas palabras se repitieron en su mente varias veces. Grieta. No fue hasta que escuchó el sonido de algo que se despertó. Lo siento. Amane se disculpó porque se le había caído un vaso, pero cuando estaba a punto de limpiar el vaso roto, Isao le tomó las manos. Quería retirar sus manos, pero Isao no las soltó. No es necesario limpiarlos. Es peligroso. Amane miró a Isao con una mirada complicada y asintió. Ve a descansar a la sala. Amane asintió y se alejó. Si bien Kanae, Shinobu y Kanao se sintieron raros por la reacción de Amane, querían ver más la reacción de Isao, especialmente después de que se anunció el embarazo de Kanae. Isao entonces miró a Kanae, quien lo miraba tímidamente. ¿Mi niño? Kanae asintió ya que Isao fue el único con quien ha estado. Definitivamente era su hijo y era imposible para los demás. O mejor dicho, él era su único hombre. Gracias. Isao abrazó directamente a Kanae con fuerza, haciendo que sus ojos se humedecieran y ella lloró de nuevo mientras lo abrazaba con fuerza. Sintió alivio y se alegró de haberlo conocido. Al mismo tiempo, Shinobu y Kanao también suspiraron aliviados cuando vieron a Kanae llorar mientras abrazaba a Isao. Incluso si este tipo era un bastardo, seguía siendo el padre del hijo de Kanae y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, así que todo estaba bien. Sin embargo, Isao tuvo que decir que se sentía un poco complicado. Tenía la intención de dejar embarazada a Kanae, pero cuando sucedió, se sintió en conflicto. Sus sentimientos eran mixtos, emocionados y preocupados, pero como había sucedido, iba a cuidarla bien. Como hombre, no era natural que lo hiciera. Era cierto que Isao estaba bastante preocupado, especialmente cuando sintió una mirada en su espalda por parte de cierta esposa, pero decidió soportarlo y se ocupó primero del estado de ánimo de Kanae. Sin embargo, esta también sería una buena experiencia para él ya que nunca se había convertido en padre y tampoco le importaba que Kanae se convirtiera en madre de su hijo. Aún así, con todo resuelto, todos decidieron quedarse en su casa y hablar de lo que había pasado después de su separación. Naturalmente, Kanae y Shinobu querían saber qué hizo Isao en Tokio. En cuanto a Kanao, ella simplemente se sentó obedientemente a un lado mientras escuchaba su historia en silencio. Al escuchar su historia, Shinobu supo que podía confiarle a su hermana a Isao, pero Kanae tenía algo que discutir con Isao. Aún así, a Kanae le resultó imposible contar esta historia cuando todos estaban presentes, así que cuando llegó la noche, entró a su habitación, consolándolo con sus manos, boca y pechos. Lamento no poder consolarte.
Kanae sabía mucho sobre el deseo de Isao y se disculpó porque solo podía usar sus manos, boca y pechos, pero no había nada que pudiera hacer, especialmente con su situación actual. Está bien. No necesitas preocuparte. Si queréis podéis consolaros con los demás, ¿sabes? Kanae se sintió culpable al no poder consolarlo completamente, por lo que no le importaba dejarlo tener relaciones sexuales con otras mujeres ya que sabía que sus necesidades en esa área eran enormes. Naturalmente, esperaba que esta mujer estuviera sana y definitivamente no podía prostituirse, por lo que seguía recordándole qué hacer y qué no hacer. Tal vez sería mejor si consiguiera la esposa de alguien o una viuda, pensó, ya que estaban mucho más sanas y no había necesidad de asumir responsabilidades. Ya basta de mí, ¿tienes algo más que decirme? Preguntó Isao, ignorando a Kanae, quien le dijo que la engañara durante su embarazo. Podía decir que Kanae tenía algo de qué hablar con él, así que este asunto tenía que ser manejado primero. Kanae dudó, pero entonces Isao tomó sus manos. Dime. Sus ojos, voces y todo. Kanae sabía que no podía ocultar nada, así que dijo, yo, no planeo abandonar el Demon Slayer Corps. Ella pensó que Isao estaba enojado porque no dijo nada, así que continuó. Cuando te fuiste, muchos resultaron heridos y muchos de ellos habían muerto. Para nuestro hijo, no planeo continuar convirtiéndome en una Ashira. Pero nos falta gente para atender a los heridos. Nuestra mano de obra es limitada. Para preservar la existencia del Demon Slayer Corps como un misterio y protegerse del demonio, esta organización mantuvo su número limitado y mantuvo muchos lugares ocultos. Sin embargo, como el demonio estaba en un estado agresivo debido a la muerte de Doma, muchas de sus instalaciones resultaron heridas y mucha de su gente murió. Kanae sabía que si se iba, causaría muchos problemas al Demon Slayer Corps, especialmente dada su situación crítica. Además, también estaba su hermana pequeña. Si ella se iba, entonces su hermana pequeña moriría debido al demonio. Está bien. No es necesario que se culpen. Estimado. Después de todo, también planeo unirme al Demon Slayer Corps. En realidad, Kanae se sorprendió por su decisión. ¿Pero por qué? Si bien sabía que la ayuda de Isao sería excelente, también estaba preocupada y sentía que era mejor para él quedarse en Tokio. Es por ti y por nuestro hijo. Isao tocó el vientre de Kanae y dijo, quiero que nuestro hijo tenga un ambiente pacífico en el futuro y no hay necesidad de que le tenga miedo al demonio. ... Kanae volvió a llorar y luego lo abrazó con fuerza. Estimado. Para de llorar. Isao palmeó suavemente la espalda de Kanae mientras pensaba que ser una buena persona era necesario. Si todos fueran egoístas y solo pensaran en sí mismos, entonces el mundo estaría prácticamente desaparecido. Sin embargo, era necesario un ligero egoísmo, ya que si alguien no tenía un deseo, el mundo no progresaría. Sin embargo, tuvo que decir que estaba contento de venir a este mundo. No solo por las ganancias que venían de este mundo, sino que los encuentros que tuvo con muchas mujeres maravillosas le dijeron muchas cosas que no sabía cuando era una mala persona. Ser buena persona es bueno. Pensó Isao. Aún así, con sus palabras, Isao ganó más cariño por parte de Kanae e hizo que incluso lo amara. Naturalmente, olvidó que le había dicho a Amane que había decidido unirse al Demon Slayer Corps por culpa de Amane hace 2 semanas. Sin embargo, incluso si lo recordara, no diría lo que le dijo a Amane o Kanae ya que, como buena persona, no podía entristecer a su mujer, ¿verdad? Querida, si necesitas una mujer que te consuele, no dudes en hacerlo. ... Isao. ¿O quieres que Shinobu te consuele? Kanae acercó sus labios y susurró esas sucias palabras. Estoy seguro de que Shinobu estará más que feliz de que la hagas tuya. Para. Intenta imaginar que 2 hermanas están contigo juntas o... Mira, eres todo duro. Kanae se rió y luego bajó la cabeza para consolarlo. Mientras el sorbo resonaba en su habitación, Isao suspiró, pensando que ser una buena persona era difícil. Aún así, mientras se consolaban mutuamente, y Kanae dormía debido al cansancio del viaje y muchas otras cosas, Isao salió de la habitación y fue al baño a orinar, pero cuando salió del baño, quedó atónito. Cuando vio que Amane estaba allí y vestida con un yukata para dormir, mostrando la suavidad del cuerpo de la joven esposa. Amane-san.
Amane lo empujó dentro del baño, luego lo besó fuerte e insertó su lengua rosada dentro de su boca, teniendo un beso profundo y lascivo cuando su mujer estaba dentro de la casa. Mientras Isao estaba sin palabras, no detuvo a Amane, pero cuando se separaron y él quiso decir algo, ella dijo: «Abrázame. Hazme tuya». El fuerte deseo de Amane por Isao le hizo incapaz de rechazarla, y lo llevaron a su habitación, haciendo algo malo mientras la madre de sus hijos dormía. Sin embargo, había obtenido el permiso de Kanae, así que todo estaba bien. Lo que seguía era Lemon, así que nos lo saltaremos. Aún así, al día siguiente, todos decidieron vivir en su casa por un tiempo, disfrutando de la vida tranquila durante una semana o dos, ya que había pasado un tiempo desde que abandonaron Butterly Manor, y nadie se había tomado siquiera un descanso después de convertirse en un asesino de demonios. Si bien no era su primera vez en Tokio, no tuvieron tiempo de disfrutar de la ciudad más grande de este país. En cuanto a Amane, actuó como si nada hubiera pasado e incluso se unió a todos para preparar el desayuno mientras presentaba suavemente muchas partes de la casa. Después de todo, ella había sido la señora de la casa durante 2 semanas y estaba familiarizada con muchas cosas, incluida la preferencia de Isao. Mientras Shinobu y Kanao no notaron nada extraño, Kanae miró a Isao con una sonrisa. Isao bebía su té tranquilamente mientras leía un periódico, pero de repente, frunció el ceño cuando notó 3 figuras que parecían colarse en su casa y luego aparecieron repentinamente frente al patio. Naturalmente, todos notaron la presencia de las 3 figuras ya que la sala donde se hospedaban estaba ubicada justo al lado del patio. Todos se asustaron y pensaron que eran ladrones o salteadores ya que era temprano en la mañana. Si fuera en la oscuridad, entonces pensarían en las 3 figuras como demonios, pero aún así, tomaron sus armas y estaban listos para luchar. Inesperadamente, las 3 figuras que se colaron en su casa se inclinaron en el sucio terreno y suplicaron en voz alta: «Isao y Inuma-sama. Por favor ayúdenos. Por 3. Isao». Capítulo 67. Pobres 3 viudas. Como buen chico, era normal que alguien esperara que Isao escuchara su pedido y lo ayudara, especialmente cuando la voz y expresión de quienes pedían ayuda eran extremadamente miserables y llenas de tristeza. Aún así, ya sea que escuchara su petición o no, como buena persona, no podía permitir que siguieran inclinándose en el suelo de su patio a pesar de que entraron a su propiedad sin permiso. Además, los 3 intrusos no eran extraños. En cambio, todos estaban familiarizados entre sí. Sí, esas 3 eran las esposas de Tengen Uzui, Sauna Ashira, el hombre que había provocado a Isao antes. Entre todos los Ashira, si le preguntaran a Isao a quién recordaba más, sería a Tengen ya que, a diferencia de otros que eran solteros y no tenían a nadie a su lado, Tengen tenía 3 esposas. Sí, 3. Aunque la poligamia no estaba permitida en este país, este hombre tuvo 3 esposas ilegalmente. Además, todas las esposas de Tengen eran hermosas. Inatsuru, Maiko y Suma. Esos eran sus nombres, y debido a su origen, no tenían apellido, sin embargo, aún así, eran hermosas por sí solas. Inatsuru tenía una figura curvilínea y esbelta con largo cabello negro atado en una cola de caballo. También tenía grandes ojos violetas en forma de almendra enmarcados con pestañas y cejas finas y un lunar distintivo ubicado debajo de su ojo izquierdo, lo que le daba una apariencia gentil y amable. Maiko tenía una figura voluptuosa con piel pálida y grandes ojos color marrón dorado enmarcados por pestañas prominentes tanto en las superiores como en las inferiores y cejas delgadas arqueadas hacia abajo, lo que le daba una mirada decidida y testaruda. Su cabello negro estaba recogido con un flequillo marrón dorado que colgaba suelto y enmarcaba su rostro. Suma, la última mujer, también tenía una figura bien formada pero con cabello negro hasta los hombros, flequillo corto y ojos azules. Todos ellos tenían ropas reveladoras que mostraban su profundo escote y sus suaves muslos. Mientras se inclinaban, sus pechos se volvieron aún más prominentes y mostraban su asombrosa figura. Si bien Isao quería ver más, sus mujeres estaban adentro y, lo que es más importante, su apariencia lo confundía. ¿Por qué diablos ese tipo envió a sus esposas aquí? ¿Tengen deseaba alardear de que tenía 3 esposas? Si es así, entonces no tenía sentido ya que Isao tenía mucha experiencia y no le faltaban mujeres. Al mismo tiempo, aunque era un buen tipo, no era alguien que se dejara provocar fácilmente.
Al mismo tiempo, recordó que el complot de Tengen no debería aparecer ahora. Entre todas las tramas de Kimetsu no Yaiba, tenía que decir que el arco de Tengen era el más extraño, y esto era muy maldito ya que Tengen dejó que sus esposas se prostituyeran. Si bien era cierto que Tengen y sus esposas eran ninjas y un ninja era una existencia que haría cualquier cosa para completar sus misiones, la era había cambiado, y por más que se embelleciera la profesión de prostituta, era imposible borrar el estigma social, y para un hombre que podía dejar que sus esposas sirvieran a otros. Isao negó con la cabeza y no tenía interés en un tipo así, especialmente cuando había replicado el ADN de Tengen, lo que borraba todo el valor que tenía Tengen. Además, a diferencia de los demás, Tengen no era tan talentoso y, entre todos los Ashira, su habilidad podría estar entre las más bajas. Al igual que el estilo de respiración que dominaba Tengen, Sound Breathing era todo ruido sin mucha esencia. Incluso la respiración de insectos de Shinobu, que usaba veneno, era mucho mejor que la respiración de sonido, que era muy ruidosa y usaba fuegos artificiales para derrotar a su enemigo. Además, después de la provocación que Tengen le hizo antes, ¿cómo se atrevió Tengen a pedirle ayuda? Por último, ¿habían estado acechando a Kanae, Shinobu y Kanao para encontrar su casa? Si es así, entonces le era imposible tener una mejor impresión de Tengen. Aún así, no había necesidad de que dijera nada ya que Shinobu, quien era el más franco, rápidamente les preguntó a los tres. Inatsuru-san, Maiko-san, Suma-san, ¿qué están haciendo ustedes tres? ¿Cómo encontraste este lugar? Nos has estado siguiendo. Aunque se conocían, era imposible para Shinobu tener una buena impresión de alguien que la había seguido. Cálmate, Shinobu. Deberías saber cuál es su situación, ¿verdad? Dijo Kanae con calma, pero su expresión no mejoró mucho ya que su petición pondría en peligro a Isao, el padre de sus hijos. Aún así, también sentía mucha impotencia, especialmente cuando conocía su situación. ¿Qué ocurre? Isao preguntó con duda. Aún así, esta pregunta hizo que Kanae y Shinobu se sintieran incómodos y también tristes. En cuanto a Kanao, para empezar nunca dijo mucho, así que simplemente permaneció en silencio, pero su expresión demostraba que sabía lo que estaba pasando. ¿Lo que está sucediendo? Amane preguntó con el ceño fruncido. Como había estado con Isao durante las últimas 2 semanas, no sabía nada de lo que había sucedido en el Demon Slayer Corps. Dudando, al final, Suma, aquella cuya emoción era fácilmente afectada, lloró. Tengen-sama había muerto. Su llanto era desgarrador y Maiko, que normalmente regañaba a Suma, no dijo nada y se limitó a llorar en silencio. ¿Tengen Uzui-sama murió? Amane se sorprendió porque no esperaba que uno de los Ashira muriera. Isao también estaba estupefacto ya que ¿cómo podría morir este tipo? De todos los Ashira, aunque Tengen era débil, tuvo la mejor suerte entre todos sus miembros. A diferencia de los demás a quienes el demonio mató a sus familias, él se unió al Demon Slayer Corps porque solo quería separarse de la tradición de su familia. Además, también tenía 3 esposas y, a diferencia de los demás que se unieron a la última batalla, simplemente se quedó en silencio con sus esposas, dejando las últimas peleas a otros. Además, a diferencia de otros que murieron temprano debido al despertar de las marcas de Demon Slayer, Tengen no tenía esa marca, por lo que debería haber muerto debido a la vejez, y antes de morir, vivió una vida amorosa con sus esposas. Sin embargo, sus esposas le dijeron a Isao que Tengen había muerto. Aún así, mientras Isao estaba confundido, Tengen había muerto y este hecho no cambió. Francamente, no sentía nada ya que no tenían mucha conexión, y Tengen incluso se enfadó con él, por lo que no podía sentirse triste. Sin embargo, como buena persona, Isao se sintió triste por las 3 esposas de Tengen ya que se habían quedado viudas jóvenes debido a la muerte de sus maridos. Aún así, como Tengen había decidido convertirse en Demon Slayer Corps, debería haberse preparado para este día. Al mismo tiempo, Isao se sintió confundido por el propósito de las 3 hermosas jóvenes viudas que llegaron a su casa. Ya veo, eso es una pena. Después de todo, es un hombre poderoso. Incluso si Isao no lo creía e incluso había derrotado a Tengen fácilmente, todavía necesitaba decirlo de todos modos. Ya no era un mal tipo y, como buena persona, necesitaba pensar en los sentimientos de los demás, especialmente cuando esas 3 viudas acababan de perder a sus maridos. No es necesario que sientas lástima por nosotros.
Ha decidido convertirse en Demon Slayer y espera que algo como esto suceda en el futuro. Y Natsuru, el más tranquilo de los tres, dijo esas palabras mientras miraba a Isao. Podría parecer normal, pero fue porque había llorado antes y, a diferencia de los demás, no se dejó tragar por la tristeza. Aún así, incluso si estaba triste, tenía que esforzarse ya que había algo que tenía que hacer. No puedes decir eso. Isao negó con la cabeza y dijo: cualquiera que sea la situación, estés preparado o no, perder a alguien importante para nosotros es doloroso. No hay necesidad de fingir que todo está bien. En lugar de contenerte, debes liberar tus emociones en lugar de enterrarlas profundamente, ya que podrían afectarte, especialmente cuando tienes algo que quieres lograr, ¿verdad? Esas palabras rompieron su defensa y los tres lloraron juntos mientras se abrazaban. Isao sintió que era bastante ruidoso, pero lo sostuvo ya que, como buena persona, debía tener paciencia. Aún así, se preguntó si la trama había cambiado gracias a él. Pues no importa. A diferencia del protagonista, que se volvería más fuerte al enfrentar el desafío de la imposibilidad, Isao ya se había vuelto fuerte, especialmente cuando había absorbido el ADN de muchos animales únicos dentro de él. Si bien era cierto que pasó un día muy amoroso con Amane, la esposa de Kagaya, se había vuelto más fuerte que nunca. Entonces, ¿por qué estáis todos aquí? Cuando los tres dejaron de llorar y se calmaron, Shinobu preguntó confundido. Y Natsuru, Makio y Suma respiraron profundamente y luego se inclinaron hacia Isao una vez más. Haremos cualquier cosa. Por favor, ayúdanos a vengar a Tengen-sama. Por 3. Los tres suplicaron una vez más. Sin embargo, los labios de Isao se torcieron, preguntándose por qué esta trama era tan similar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Yamil Beliz, El Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, y Gerloy Arimen. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.